Hace 5 minutos se confirmó la noticia que está conmocionando a México y al mundo entero. Carlos Salinas de Gortari, el expresidente más odiado y controvertido de la historia mexicana, ha muerto a los 77 años en su exilio de Dublín, Irlanda. El hombre que robó tanto dinero que quebró a todo un país, que orquestó fraudes electorales y posibles asesinatos políticos, finalmente ha cerrado los ojos para siempre. Si quieres estar al día con las noticias más impactantes, dale like a este video y suscríbete al canal activando la campanita. Lo que voy a revelarte sobre la vida secreta de Salinas, su imperio de corrupción y los misterios que se llevó a la tumba te dejará completamente sin palabras. Prepárate para conocer la verdad sobre el expresidente más corrupto de México. La noticia que acaba de sacudir al mundo político mexicano e internacional llegó como un rayo en la madrugada del 9 de julio de 2025. Carlos Salinas de Gortari, el expresidente más controvertido y odiado de la historia moderna de México, ha fallecido a los 77 años en su exilio dorado de Dublín, Irlanda. Su muerte, confirmada por fuentes cercanas a la familia, ha desatado una avalancha de reacciones encontradas que van desde el alivio hasta la reflexión sobre uno de los capítulos más oscuros de la política mexicana. El hombre que prometió modernizar México y terminó hundiéndolo en la peor crisis económica de su historia reciente, finalmente ha cerrado los ojos para siempre, llevándose consigo secretos que millones de mexicanos esperaban que algún día confesara. Las primeras informaciones sugieren que su muerte fue consecuencia de complicaciones relacionadas con problemas cardíacos, agravados por su avanzada edad y el estrés de décadas viviendo como un paria político. El anuncio oficial llegó a través de un comunicado lacónico de su familia, que informó que Salinas había partido en paz en su mansión de Dublín, acompañado únicamente por su esposa Ana Paula Gerard y sus hijos menores. La noticia ha generado un terremoto político en México, donde las redes sociales se han llenado de comentarios que van desde celebraciones hasta análisis profundos sobre su legado controvertido. En las calles de la Ciudad de México, las reacciones han sido mixtas. Mientras algunos ciudadanos expresan que por fin se hizo justicia, otros reconocen que su muerte cierra definitivamente cualquier posibilidad de que rinda cuentas por los actos que marcaron su presidencia. La prensa internacional ha comenzado a publicar obituarios que describen a Salinas como el arquitecto de la México moderno y también como el responsable de la mayor crisis económica y política de la historia mexicana contemporánea. La tragedia de su muerte no radica únicamente en el final de una vida, sino en la forma en que partió, como un fugitivo de la justicia mexicana, refugiado en el exilio europeo durante más de 3 décadas. Desde 1995, cuando abandonó México en medio de escándalos que involucraban a su hermano Raúl en asesinatos políticos y corrupción masiva, Salinas había construido una nueva vida lejos de su patria. Su muerte en el exilio simboliza el fracaso de un sistema político que permitió que uno de sus líderes más poderosos escapara de las consecuencias de sus actos. Durante estos años, había logrado mantener un perfil bajo, evitando cuidadosamente las cámaras y viviendo con la discreción que solo puede permitirse a alguien con recursos prácticamente ilimitados. Sin embargo, su sombra nunca dejó de proyectarse sobre México, donde su nombre seguía siendo sinónimo de corrupción, crisis y autoritarismo. Los últimos años de Salinas estuvieron marcados por un creciente aislamiento y una salud que se deterioraba progresivamente. Según fuentes cercanas a la familia, había desarrollado una profunda amargura hacia México y los mexicanos, a quienes culpaba de no haber comprendido la grandeza de su proyecto modernizador. Su rutina diaria consistía en leer periódicos mexicanos e internacionales, mantener correspondencia con un círculo reducido de antiguos colaboradores y supervisar sus inversiones financieras internacionales. A pesar de su edad avanzada, mantenía una mente lúcida que le permitía seguir con detalle la política mexicana, aunque ya no tenía la capacidad de influir en los eventos como lo había hecho durante décadas. Sus hijos menores, educados en Europa y sin vínculos emocionales con México, representaban una generación que había crecido completamente ajena a la controversia que rodeaba a su padre. La muerte de Salinas ocurre en un momento particularmente simbólico para México, que bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha iniciado un proceso de revisión histórica de los gobiernos neoliberales. Su fallecimiento cierra definitivamente cualquier posibilidad de que fuera extraditado a México para enfrentar los cargos que diversos grupos civiles y políticos habían intentado presentar contra él durante años. La justicia mexicana, que había mostrado una incapacidad crónica para procesar a los expresidentes, pierde ahora para siempre la oportunidad de juzgar a quien muchos consideran el más corrupto de todos ellos. Su muerte también representa el final de una era política que comenzó con la crisis de legitimidad de 1988 y que se extendió durante décadas, marcando la transición de México hacia el neoliberalismo y todas sus consecuencias sociales y económicas. Las reacciones internacionales a su muerte han sido cautelosas pero reveladoras. Estados Unidos,
que había mantenido una relación compleja con Salinas durante y después de su presidencia, emitió un comunicado diplomático que reconoce su papel en la negociación del NAFTA, pero evita cuidadosamente cualquier mención a las controversias que marcaron su mandato. El gobierno estadounidense, que había estado al tanto de las irregularidades del régimen salinista desde los años 90, prefiere mantener un silencio discreto sobre un aliado que les había resultado útil para sus intereses económicos en México. La Unión Europea, donde Salinas había encontrado refugio, también ha emitido declaraciones formales que destacan su contribución a la modernización de México, sin entrar en detalle sobre las circunstancias de su exilio o los escándalos que lo habían llevado a abandonar su país. En los círculos académicos e intelectuales, la muerte de Salinas ha reavivado debates que parecían sepultados por el tiempo. Economistas, politólogos e historiadores han comenzado a publicar análisis que intentan evaluar objetivamente su legado, separando sus políticas económicas de los escándalos que marcaron su gobierno. Algunos sostienen que sus reformas estructurales, aunque implementadas de manera autoritaria y corrupta, fueron necesarias para modernizar una economía mexicana que estaba en crisis profunda. Otros argumentan que su modelo neoliberal creó las bases de la desigualdad y la inseguridad que México sufre hasta el día de hoy. Esta división en el análisis académico refleja la complejidad de un personaje que logró transformar México, pero a un costo social y político que el país aún está pagando. La familia Salinas, que había mantenido un perfil extremadamente bajo durante décadas, ahora enfrenta el desafío de manejar la herencia política y económica de su patriarca. Sus hijos, educados en las mejores universidades europeas y completamente integrados a la vida en el extranjero, representan una generación que ha crecido sin vínculos emocionales con México. Sin embargo, la muerte de Carlos Salinas los coloca automáticamente en el centro de la atención mediática, especialmente en lo que respecta a la vasta fortuna familiar que se ha mantenido en el misterio durante décadas. Los investigadores financieros y periodistas especializados ya han comenzado a especular sobre el destino de los bienes que Salinas había acumulado durante su vida, incluyendo propiedades en múltiples países e inversiones en paraísos fiscales que nunca fueron completamente rastreadas por las autoridades mexicanas. El timín de su muerte, cuando México atraviesa un proceso de transformación política bajo el gobierno de Morena, añade una dimensión adicional a su significado histórico. La presidenta Sheinbaum, que ha basado parte de su legitimidad en la crítica al modelo neoliberal implementado por Salinas, ahora debe navegar cuidadosamente entre la necesidad de mantener su discurso transformador y la diplomacia internacional. Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México, en el seno de una familia que respiraba política por todos sus poros. Su padre, Raúl Salinas Lozano, era una figura prominente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, habiendo ocupado cargos como senador, secretario de Industria y Comercio y embajador en varios países. La casa familiar era un constante ir y venir de políticos, empresarios y figuras influyentes del régimen priista, lo que expuso al joven Carlos desde una edad temprana a las dinámicas del poder mexicano. Su madre, Margarita de Gortari Carvajal, provenía de una familia de clase media alta con conexiones en el mundo académico y cultural, lo que complementaba perfectamente el perfil político de su esposo. Esta combinación de influencia política y refinamiento cultural creó el ambiente perfecto para formar a un futuro líder que comprendiera tanto los mecanismos del poder como las sutilezas de la diplomacia y la negociación. Durante su infancia y adolescencia, Carlos mostró una inteligencia excepcional que lo distinguía claramente de sus hermanos. Mientras Raúl, su hermano mayor, desarrollaba una personalidad más impulsiva y directa, Carlos cultivó desde pequeño una capacidad de análisis y una frialdad emocional que lo convertirían en un estratega nato. Su educación primaria y secundaria transcurrió en colegios privados de élite, donde no solo recibió una formación académica superior, sino que también estableció conexiones con hijos de otras familias poderosas que más tarde se convertirían en sus aliados políticos y empresariales. Los maestros y directores de estos colegios recordaban a Carlos como un estudiante excepcionalmente brillante, pero también como alguien que mantenía una distancia calculada con sus compañeros, mostrando ya desde joven una tendencia a la manipulación y el control que caracterizaría su vida adulta. El ambiente familiar de los Salinas estaba impregnado de una cultura de poder y privilegio que moldeó profundamente la visión del mundo de Carlos. Las cenas familiares se convertían en sesiones de análisis político donde se discutían las estrategias del gobierno, las alianzas necesarias para mantener el control del país y las formas más efectivas de neutralizar a la oposición. Don Raúl, conocido por su pragmatismo político, enseñó a sus hijos que el poder no era solo una responsabilidad, sino una herramienta que debía ser utilizada con inteligencia y sin escrúpulos morales que pudieran limitar su efectividad. Esta educación política informal, combinada con una exposición constante a las figuras más influyentes del régimen, proporcionó a Carlos una comprensión intuitiva de los mecanismos del poder mexicano que ninguna universidad podría haber ofrecido. La influencia de su padre se extendía más allá de la política hacia el mundo de los negocios y las finanzas.
Raúl Salinas Lozano había desarrollado una red extensa de contactos en el sector privado, y frecuentemente llevaba a Carlos a reuniones donde se discutían no solo asuntos políticos, sino también oportunidades de inversión y estrategias empresariales. Esta exposición temprana al mundo de las finanzas despertó en Carlos un interés genuino por la economía que se convertiría en su especialidad académica y profesional. Durante estos años formativos, desarrolló una visión particular del papel del Estado en la economía, influenciada tanto por las teorías neoliberales que comenzaban a ganar terreno en el mundo académico como por las prácticas clientelares y corporativistas que caracterizaban al sistema político mexicano. La personalidad de Carlos durante su adolescencia ya mostraba los rasgos que lo caracterizarían como adulto: una inteligencia fría y calculadora, una capacidad excepcional para identificar las debilidades de otros, y una ambición desmedida que lo impulsaba a buscar constantemente posiciones de liderazgo. Sus hermanos y primos recordaban que Carlos tenía una habilidad natural para manipular situaciones familiares a su favor, utilizando información privilegiada y alianzas estratégicas para obtener lo que deseaba. Esta tendencia a la manipulación, que algunos familiares interpretaban como simple astucia, en realidad reflejaba una personalidad que veía las relaciones humanas primariamente como instrumentos para alcanzar objetivos políticos y personales. El primer evento que marcó profundamente la vida de Carlos Salinas ocurrió en 1951, cuando tenía apenas 3 años. Según diversos testimonios y reportes periodísticos posteriores, durante un juego infantil en la casa familiar, ocurrió un incidente que involucró la muerte de una empleada doméstica llamada Manuela. Las versiones sobre lo que realmente pasó ese día han variado a lo largo de los años, pero la mayoría de los relatos coinciden en que fue un accidente relacionado con un arma de fuego que los niños habían encontrado en la casa. Sin embargo, las circunstancias exactas del incidente fueron cuidadosamente ocultadas por la familia, y nunca se realizó una investigación oficial adecuada. Este evento, aunque Carlos era demasiado pequeño para comprender completamente sus implicaciones, se convirtió en el primer ejemplo de cómo el poder y la influencia podían utilizarse para encubrir situaciones inconvenientes. La educación universitaria de Carlos Salinas comenzó en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde se inscribió en la carrera de Economía en 1965. Su paso por la UNAM fue notable no solo por su excelencia académica, sino también por su capacidad para mantenerse alejado de los movimientos estudiantiles que caracterizaron la década de los 60. Mientras muchos de sus compañeros participaban en protestas y manifestaciones, Carlos se concentró exclusivamente en sus estudios, mostrando ya desde entonces una tendencia a evitar cualquier posición que pudiera comprometer su futuro político. Su tesis de licenciatura, titulada La producción agrícola en México, demostró su capacidad para combinar análisis económico riguroso con propuestas políticas pragmáticas, estableciendo las bases intelectuales de lo que más tarde se convertiría en su programa de gobierno. Durante sus años universitarios, Carlos desarrolló relaciones con profesores y compañeros que más tarde se convertirían en elementos clave de su equipo de gobierno. Su capacidad para identificar talento y cultivar lealtades personales se manifestó claramente en la forma en que construyó una red de contactos que trascendía las divisiones ideológicas tradicionales. No solo se relacionaba con estudiantes y profesores de economía, sino que también estableció vínculos con futuros líderes en áreas como derecho, ciencias políticas y administración pública. Esta estrategia de networking, que algunos interpretaban como simple sociabilidad, en realidad reflejaba una visión a largo plazo sobre la construcción de poder político que pocos jóvenes de su edad poseían. La culminación de su educación universitaria mexicana llegó en 1969, cuando se graduó con mención honorífica de la carrera de Economía. Su expediente académico era impecable, pero más importante aún era la reputación que había construido entre sus profesores como un estudiante excepcional con un futuro prometedor en la política y las finanzas. Sus maestros recordaban no solo su brillantez intelectual, sino también su madurez política y su capacidad para articular visiones complejas sobre el desarrollo económico de México. Esta combinación de talento académico y sofisticación política lo convertía en el candidato perfecto para continuar sus estudios en el extranjero, una oportunidad que su padre había estado. La llegada de Carlos Salinas a Harvard en 1971 marcó un momento crucial en su formación intelectual y política. La Universidad de Harvard, especialmente la Kennedy School of Government, donde cursaría su maestría en Administración Pública, representaba el epicentro del pensamiento neoliberal que estaba comenzando a transformar las políticas económicas mundiales. Sus profesores, muchos de ellos futuros asesores de gobiernos conservadores en Estados Unidos y Europa, introdujeron a Carlos a las teorías económicas que más tarde implementaría en México con consecuencias devastadoras. La experiencia de estudiar en una institución donde se formaban los futuros líderes del mundo occidental le proporcionó no solo conocimientos técnicos, sino también una red de contactos internacionales que sería fundamental para su carrera política posterior. Sus compañeros de clase incluían futuros ministros, embajadores y ejecutivos de corporaciones multinacionales, creando un círculo de influencia que trascendía fronteras nacionales.
Durante su estancia en Harvard, Carlos desarrolló una fascinación particular por las teorías de modernización económica que prometían transformar países en desarrollo a través de la aplicación de principios de mercado libre. Sus profesores, impresionados por su capacidad analítica y su conocimiento profundo de la realidad mexicana, lo alentaron a desarrollar una visión para la transformación de su país natal. Su tesis de maestría, titulada Political Participation, Public Investment and Support for the System, A Comparative Study of Rural México, demostró su capacidad para combinar análisis académico riguroso con una comprensión sofisticada de las dinámicas políticas mexicanas. Este trabajo académico se convertiría en el blueprint intelectual de muchas de las políticas que implementaría durante su presidencia, incluyendo la reforma del sector rural y la modernización de las instituciones públicas. La vida social de Carlos en Harvard fue tan estratégica como su desempeño académico. Se movía cómodamente en círculos donde los hijos de la élite internacional discutían no solo teorías económicas, sino también estrategias para influir en las políticas de sus países de origen. Su capacidad para presentar a México como un mercado emergente lleno de oportunidades le ganó la atención de profesores y compañeros que más tarde se convertirían en inversionistas y socios comerciales. Durante este periodo, desarrolló una visión particular del papel de México en el mundo, viéndolo no como un país con una cultura y tradiciones propias, sino como un mercado que debía ser modernizado e integrado a la economía global, sin importar los costos sociales y culturales que esto pudiera implicar. El ambiente intelectual de Harvard durante los años 70 estaba profundamente influenciado por la Guerra Fría y la necesidad de desarrollar estrategias para mantener a los países latinoamericanos dentro de la esfera de influencia estadounidense. Carlos absorbió estas ideas con entusiasmo, viendo en ellas una oportunidad para posicionar a México como un aliado estratégico de Estados Unidos mientras simultáneamente construía su propia base de poder político. Sus profesores notaron su particular habilidad para traducir conceptos teóricos complejos en estrategias políticas prácticas, una capacidad que lo distinguía de otros estudiantes internacionales. Esta combinación de sofisticación intelectual y pragmatismo político lo convertía en el tipo de líder que tanto las élites estadounidenses como las mexicanas estaban buscando para navegar los desafíos del mundo moderno. La experiencia de vivir en Estados Unidos también expuso a Carlos a un nivel de riqueza y sofisticación que superaba incluso los estándares de la élite mexicana. Los fines de semana en las casas de campo de familias acomodadas, las cenas en restaurantes exclusivos y la exposición constante a un estilo de vida que combinaba poder político con riqueza empresarial, le proporcionaron un modelo de lo que podría ser posible en México si las barreras tradicionales fueran removidas. Esta experiencia alimentó su ambición personal, pero también moldeó su visión de lo que México podría convertirse bajo su liderazgo. Su correspondencia con familiares durante este periodo revela una creciente impaciencia con las limitaciones del sistema político mexicano y una determinación de transformarlo utilizando las herramientas intelectuales y las conexiones que estaba desarrollando en Harvard. Después de completar su maestría en 1973, Carlos decidió continuar sus estudios doctorales en la misma institución, una decisión que reflejaba tanto su ambición académica como su estrategia política a largo plazo. Su tesis doctoral, titulada Political Participation, Public Investment and Support for the System, se convirtió en un análisis profundo de las relaciones entre desarrollo económico y estabilidad política en México. Este trabajo académico no solo demostró su capacidad para el análisis riguroso, sino que también reveló su comprensión de cómo las políticas económicas podían utilizarse como herramientas de control político. Sus profesores quedaron impresionados por su habilidad para combinar sofisticación teórica con conocimiento práctico de las realidades mexicanas, una combinación que lo posicionaba como un futuro líder de su país. La vida personal de Carlos durante sus años en Harvard también fue estratégicamente calculada. En 1972, se casó con Cecilia Oxeli González, una mujer mexicana de buena familia que estaba estudiando en Boston. Este matrimonio no solo le proporcionó estabilidad emocional durante sus años de estudio, sino que también reforzó sus conexiones con la élite mexicana a través de la familia de su esposa. Cecilia, educada y discreta, se convirtió en la compañera perfecta para un político ambicioso, capaz de navegar los círculos sociales más exclusivos tanto en México como en el extranjero. Su luna de miel y los primeros años de matrimonio transcurrieron en un ambiente de privilegio y sofisticación que contrastaba dramáticamente con la realidad que vivía la mayoría de los mexicanos. Los años finales de Carlos en Harvard estuvieron marcados por una creciente impaciencia por regresar a México y poner en práctica las teorías que había aprendido. Sus profesores notaron que, aunque continuaba siendo un estudiante excepcional, su atención se dirigía cada vez más hacia los acontecimientos políticos mexicanos y las oportunidades que se presentaban para una nueva generación de líderes. Su correspondencia con contactos en México reveló una estrategia cuidadosamente planificada para insertarse en el sistema político priista en el momento más oportuno.
Esta planificación estratégica incluía no solo la identificación de mentores políticos adecuados, sino también el desarrollo de una agenda política que pudiera atraer tanto a las élites tradicionales como a los sectores modernizadores del PRI. La culminación de su experiencia en Harvard llegó en 1978, cuando defendió exitosamente su tesis doctoral y recibió su PhD en Economía Política. Su trabajo académico había sido tan impresionante que varios profesores lo alentaron a considerar una carrera académica en Estados Unidos, ofreciéndole posiciones en universidades prestigiosas. Sin embargo, Carlos ya había tomado la decisión de regresar a México, donde las oportunidades políticas que había estado cultivando durante años finalmente estaban madurando. Su regreso no sería el de un simple académico buscando trabajo, sino el de un tecnócrata altamente preparado con conexiones internacionales y una visión clara de cómo transformar México. El regreso de Carlos Salinas a México en 1978 coincidió con un momento de transformación crucial en la política mexicana. El país enfrentaba desafíos económicos crecientes, y el PRI comenzaba a reconocer la necesidad de incorporar tecnócratas jóvenes y bien preparados para navegar las complejidades del mundo moderno. La reputación de Carlos como un economista brillante educado en Harvard le abrió inmediatamente las puertas del gobierno federal, donde fue recibido con los brazos abiertos por funcionarios que reconocían su potencial para aportar ideas frescas al sistema. Su primer cargo fue como director general de Estudios Económicos y Sociales en la Secretaría de Programación y Presupuesto, una posición que, aunque técnicamente modesta, lo colocaba en el centro de las decisiones económicas más importantes del país. Desde esta posición, Carlos pudo observar de cerca las deficiencias del sistema económico mexicano y comenzar a desarrollar las estrategias que más tarde implementaría como presidente. Su ascenso dentro del gobierno federal fue meteórico, impulsado tanto por su capacidad técnica como por su habilidad política para navegar las complejidades del sistema priista. En 1979, apenas un año después de su regreso, fue promovido a subdirector de Estudios Económicos, y para 1981 ya ocupaba el cargo de director general de Política Económica y Social. Esta progresión acelerada no era casual. Carlos había desarrollado una estrategia cuidadosamente calculada para posicionarse como el economista más influyente de su generación dentro del PRI. Su trabajo en estas posiciones le permitió establecer relaciones con figuras clave del sistema político, incluyendo a Miguel de la Madrid, quien se convertiría en su mentor más importante y eventualmente en el presidente que lo lanzaría hacia la candidatura presidencial. La relación entre Carlos Salinas y Miguel de la Madrid representó uno de los vínculos político-intelectuales más importantes de la historia mexicana moderna. De la Madrid, un tecnócrata educado en Harvard como Carlos, reconoció en el joven economista a un alma gemela intelectual que compartía su visión de modernizar México a través de la aplicación de principios económicos modernos. Esta afinidad intelectual se tradujo en una confianza política que permitió a Carlos acceder a información privilegiada y participar en decisiones que normalmente estarían reservadas para funcionarios de mayor rango. La mentoría de la Madrid no solo aceleró el ascenso de Carlos, sino que también le proporcionó una educación práctica en las artes del poder político que ninguna universidad podría haber ofrecido. En 1982, cuando Miguel de la Madrid asumió la presidencia, Carlos Salinas fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto, convirtiéndose en uno de los funcionarios más jóvenes en ocupar un cargo de tal importancia en la historia del gobierno mexicano. Esta posición lo colocó en el centro absoluto de la política económica del país, otorgándole un poder que pocos secretarios habían tenido antes. Desde esta secretaría, Carlos no solo controlaba el presupuesto federal, sino que también tenía la capacidad de influir en prácticamente todas las decisiones gubernamentales importantes. Su manejo de esta responsabilidad durante los siguientes 6 años establecería las bases de su reputación como un administrador eficiente y un visionario económico, aunque también generaría las primeras críticas sobre su tendencia autoritaria y su desprecio por los costos sociales de sus políticas. La década de los 80 fue un periodo de crisis económica profunda para México, y Carlos Salinas se encontró en el epicentro de los esfuerzos para estabilizar la economía nacional. La crisis de la deuda externa, la hiperinflación y el colapso de los precios del petróleo crearon un ambiente de emergencia económica que requería medidas drásticas. Carlos vio en esta crisis una oportunidad única para implementar las reformas estructurales que había estado diseñando desde sus años en Harvard. Sus políticas de ajuste estructural, que incluían la reducción del gasto público, la desregulación de mercados y la apertura comercial, fueron presentadas como las únicas alternativas viables para salvar al país del colapso económico. Sin embargo, estas medidas también generaron costos sociales enormes, incluyendo el aumento del desempleo, la reducción de servicios públicos y el crecimiento de la desigualdad social. El manejo de Carlos de la crisis económica de los 80 demostró tanto su capacidad técnica como su frialdad política. Mientras millones de mexicanos sufrían las consecuencias de las políticas de ajuste, él mantenía una confianza inquebrantable en la corrección de su enfoque económico.
Sus colaboradores recordaban que Carlos tenía una habilidad casi sobrenatural para mantener la calma durante las situaciones más estresantes, analizando datos económicos y desarrollando estrategias mientras el país se desmoronaba a su alrededor. Esta capacidad para mantener la concentración bajo presión se convirtió en una de sus características más admiradas, pero también reveló una personalidad que podía desconectarse emocionalmente de las consecuencias humanas de sus decisiones políticas. Durante estos años como secretario de Programación y Presupuesto, Carlos también desarrolló las relaciones políticas que serían fundamentales para su futura candidatura presidencial. Su oficina se convirtió en un punto de encuentro para una nueva generación de tecnócratas que compartían su visión de modernizar México a través de la aplicación de principios neoliberales. Estos jóvenes profesionales, muchos de ellos también educados en universidades estadounidenses, formaron lo que se conocería como el Grupo Compacto de Salinas, un círculo íntimo de asesores y colaboradores que lo acompañaría hasta la presidencia. La lealtad de este grupo hacia Carlos era absoluta, basada no solo en la admiración por su capacidad intelectual, sino también en la comprensión de que su éxito político representaba la oportunidad de implementar a gran escala las teorías económicas en las que todos creían fervientemente. La construcción de su candidatura presidencial comenzó mucho antes del proceso formal de selección del PRI. Carlos entendía que en el sistema político mexicano, el dedazo presidencial era la forma tradicional de elegir sucesores, pero también reconocía que era necesario construir un consenso amplio entre las diferentes facciones del partido para evitar resistencias futuras. Su estrategia incluyó no solo la demostración de su capacidad técnica a través de su manejo de la economía, sino también la construcción de alianzas con líderes sindicales, gobernadores y otros actores políticos clave. Esta campaña de posicionamiento fue extraordinariamente sofisticada, utilizando técnicas de marketing político que eran novedosas en el contexto mexicano, pero que Carlos había observado durante sus años en Estados Unidos. La decisión de Miguel de la Madrid de designar a Carlos Salinas como su sucesor no fue automática ni fácil. Dentro del PRI existían otras figuras con aspiraciones presidenciales legítimas, incluyendo a Manuel Bartlett y Alfredo del Mazo, quienes tenían bases de apoyo significativas dentro del partido. Sin embargo, Carlos había cultivado cuidadosamente su relación con de la Madrid, convirtiéndose no solo en su colaborador más cercano, sino también en su heredero intelectual. La visión económica que ambos compartían sobre el futuro de México creó una afinidad que trascendía las consideraciones políticas tradicionales. De la Madrid veía en Carlos no solo a un sucesor capaz. La presidencia de Carlos Salinas de Gortari, que comenzó oficialmente el 1 de diciembre de 1988, estuvo marcada desde sus primeros días por una serie de eventos violentos que generaron sospechas sobre la verdadera naturaleza de su gobierno. El primer incidente que sacudió al país ocurrió el 1 de octubre de 1989, cuando Manuel de Jesús Cloutier, conocido como Maquio, murió en un accidente automovilístico en Sinaloa. Cloutier, líder carismático del Partido Acción Nacional y crítico feroz de la elección de 1988, había sido una voz incómoda que constantemente cuestionaba la legitimidad del gobierno salinista. Su muerte en una carretera recta, en circunstancias que nunca fueron completamente esclarecidas, generó inmediatamente especulaciones sobre un posible asesinato político. Los partidarios de Cloutier señalaban que había recibido amenazas por su activismo político, mientras que el gobierno insistía en que se trataba de un accidente. La falta de una investigación transparente y la rapidez con que el caso fue cerrado alimentaron las sospechas de que el régimen salinista había comenzado a utilizar la violencia como herramienta de control político. La muerte de Cloutier estableció un patrón que se repetiría durante todo el sexenio salinista, la eliminación conveniente de voces críticas en momentos políticos clave. Este primer incidente no solo eliminó a uno de los críticos más efectivos del gobierno, sino que también envió un mensaje claro a otros opositores sobre los riesgos de desafiar demasiado directamente al régimen. La respuesta del gobierno a las acusaciones fue una mezcla de negación categórica y ataques contra quienes se atrevían a sugerir que podría haber sido algo más que un accidente. Esta estrategia de respuesta se convertiría en el modelo estándar para manejar todas las controversias posteriores: negar, atacar a los críticos y utilizar el poder del Estado para evitar investigaciones profundas. El segundo evento que marcó la presidencia de Salinas fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 en Tijuana. Colosio, quien había sido elegido como sucesor de Salinas para la presidencia, representaba una amenaza creciente para los intereses del presidente saliente. En las semanas anteriores a su muerte, Colosio había comenzado a distanciarse públicamente de algunas políticas del gobierno salinista, especialmente en su famoso discurso del 6 de marzo donde habló de la necesidad de combatir la corrupción y reducir la desigualdad. Este discurso, que muchos interpretaron como una crítica indirecta a Salinas, generó tensiones dentro del PRI y preocupaciones en los círculos de poder sobre la dirección que tomaría el país bajo el liderazgo de Colosio. Su asesinato, oficialmente atribuido a un desequilibrado llamado Mario Aburto Martínez,
eliminó convenientemente a un sucesor que estaba mostrando signos de independencia política peligrosa para los intereses del grupo salinista. La investigación del asesinato de Colosio se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo el gobierno salinista manejaba las crisis políticas. Aunque oficialmente se mantuvo la versión del asesino solitario, investigaciones posteriores revelaron inconsistencias graves en la versión oficial, incluyendo evidencia de que pudo haber habido otros tiradores y de que la seguridad de Colosio había sido comprometida deliberadamente. Sin embargo, cualquier intento de profundizar en estas investigaciones fue sistemáticamente obstruido por las autoridades, y varios testigos clave murieron en circunstancias misteriosas o cambiaron sus testimonios bajo presión. La familia de Colosio, inicialmente dispuesta a buscar la verdad, gradualmente fue silenciada a través de una combinación de amenazas y beneficios económicos que garantizaron su silencio. El tercer asesinato que marcó la presidencia de Salinas fue el de Francisco Ruiz Massieu el 28 de septiembre de 1994. Ruiz Massieu, quien era secretario general del PRI y cuñado de Salinas, había estado investigando divisiones internas dentro del partido que podrían haber comprometido la estabilidad del régimen. Su muerte, inicialmente presentada como el resultado de conflictos internos del PRI, pronto reveló conexiones más profundas con las redes de corrupción que caracterizaban al gobierno salinista. La investigación de su asesinato llevó directamente a Raúl Salinas, hermano del presidente, quien fue acusado de haber ordenado el crimen. Este caso fue particularmente devastador para la imagen del gobierno porque implicaba directamente a la familia presidencial en actividades criminales, rompiendo el velo de respetabilidad que Salinas había intentado mantener. Los tres asesinatos políticos más importantes del sexenio salinista seguían un patrón claro: eliminaban a figuras que representaban amenazas para la continuidad del proyecto político y económico del régimen. En cada caso, las víctimas habían mostrado signos de independencia o crítica que podrían haber complicado los planes del gobierno. La respuesta oficial siempre fue la misma: negar cualquier conexión gubernamental, presentar explicaciones alternativas que minimizaran las implicaciones políticas y utilizar el poder del Estado para evitar investigaciones que pudieran revelar la verdad. Esta estrategia fue efectiva a corto plazo, pero creó un clima de terror político que inhibía la crítica y la oposición, convirtiendo al sexenio salinista en uno de los periodos más represivos de la historia mexicana moderna. La corrupción durante la presidencia de Salinas no se limitó a la violencia política, sino que se extendió a todos los aspectos del gobierno federal. El proceso de privatización de empresas estatales, que fue uno de los pilares de la política económica salinista, se convirtió en un mecanismo masivo de transferencia de riqueza pública hacia grupos privados conectados con el régimen. Empresas como Telmex, los bancos nacionales y las líneas aéreas fueron vendidas a precios considerablemente inferiores a su valor real a empresarios que tenían conexiones directas con el gobierno. Estas transacciones, presentadas públicamente como parte de la modernización económica del país, en realidad representaban uno de los mayores robos a la hacienda pública en la historia mexicana. Y así terminó la historia de Carlos Salinas de Gortari, el hombre que prometió modernizar México y terminó hundiéndolo en la peor crisis de su historia. Su muerte en el exilio cierra definitivamente cualquier posibilidad de que rindiera cuentas por sus actos, convirtiéndose en el símbolo perfecto de la impunidad mexicana. ¿Crees que Salinas fue un modernizador incomprendido o el mayor ladrón de la historia mexicana? ¿Qué opinas sobre su muerte en el exilio? Déjame tu opinión en los comentarios, leo todos y siempre respondo. Si este video te impactó, dale like para que más personas conozcan la verdad sobre este personaje histórico. Gracias por todos los comentarios que dejan. Gracias por cada like y por seguir este canal. Suscríbete para más historias reveladoras sobre los personajes más polémicos de la política. Nos vemos en el próximo video.